8 desafíos que nos siguen aquí en Desafío diariamente. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema que este programa siempre ha estado atento. Se trata del tema de los alimentos, los costos de producción, los precios a nivel de consumidor y qué deben hacer las autoridades para eso. Estoy acompañado de 2 especialistas, de 2 expertos, de 2 conocedores del área a profundidad. Se trata, aquí a mi izquierda, del doctor Winton Marte. Ustedes saben que él es, porque ha estado varias veces en el programa, es doctor en agronomía, en lo que es, vamos a decir, las ciencias agrícolas en general, pero también tiene una concentración en economía con maestría, posgrado, graduado en Japón, y al mismo tiempo en lo que es las ciencias agrarias en general. Fue viceministro con una gran participación de Agricultura, actualmente es subsecretario de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD y es todo un analista del sector agropecuario, del sector rural. A mi derecha está, ya ha sido por todo el programa, nuestro amigo Giovanni Arias. Usted sabe que Giovanni viene entonces del área gremial, fue presidente de los agrónomos del país, fue viceministro también de Agricultura, está siempre activo en lo que es la parte del apoyo solidario a los productores con toda esta problemática que hemos tenido, y ustedes conocen eso. Sigue vinculado a la AMPA, a los agrónomos, a los gremios de productores, de manera que esta noche vamos a hablar nosotros. Soy el viceministro también, de subsecretario de Asuntos Agropecuarios del PLD. Hay que decir que en un partido que tiene tantos profesionales en el sector agropecuario, el hecho de ser uno de los 12 subsecretarios, a ellos le da un gran valor dentro de nuestra clase. Así es. Buenas noches, Abo. Buenas noches. Buenas noches. Un placer estar aquí. Sí, bueno. Dice 2 expertos, 3 expertos. Sí. Bueno, estoy aquí. Pero, bueno, miren, yo creo que hay que empezar por lo que fue el discurso, la publicación, la rueda de prensa del presidente Luis Abinader. El presidente ahí anunció una medida que en cierta, vamos a decir, medida, y valga la redundancia, es lo que hemos venido planteando nosotros y ustedes mismos. Y es que el gobierno tomara acciones frente a la problemática internacional que afecta a nuestro sector agropecuario a nivel del país. Es decir, sube los costos de producción porque suben los insumos internacionales. El gobierno está para eso. Nosotros eso lo reclamamos muchas veces. Ahora, ¿qué nos preocupa a muchos de nosotros, decirte a ustedes? ¿Cómo se va a hacer esos 1.600 millones de pesos que se va a aplicar para reducir el costo de los fertilizantes? O mejor dicho, para que el impacto de la nueva subida que viene, porque está alto ya, afecte menos. ¿Cómo se va a hacer? Esa es la gran preocupación, porque recordamos los 5.000 millones de pesos a tasa cero, que finalmente no quedó claro dónde fue, porque lo que se dice fue que esos 5.000 millones llegaron a productores, a grupos que sí tenían sus recursos para trabajar y no llegaron a los que necesitaban los recursos. De manera que creo que podemos empezar por ese tema, Winton y Giovanni. Vamos a comenzar aquí con Winton, que está a la derecha de allá para acá. Muy bueno, lo primero agradecer nuevamente la oportunidad de estar aquí, de comunicarnos con el país para tratar temas importantes del sector agropecuario que tienen que ver directamente con la alimentación del pueblo dominicano. Esa medida es una medida que hemos reclamado aquí en este programa y en todos los espacios que hemos tenido la oportunidad de tomar acciones concretas dirigidas a tratar de disminuir los costos de producción de los principales cultivos y rubros agropecuarios que forman parte de la canasta básica alimenticia del país. Como usted decía, desconocemos la metodología en que esos 1.600 millones de pesos van a ser utilizados para contener los precios de los fertilizantes. Para que tengan una idea, un fertilizante ampliamente usado en la República Dominicana, como es el sulfato de amonio granulado, yo que produzco arroz en Montecristi, hace año y medio, 2 años, lo compraba a 600, 700 pesos el quintal,
a septiembre de 2021, que es la fecha en que el gobierno y que el presidente anunció que serían los precios que se usarían de referencia para mantenerlos a ese nivel, es decir, al nivel del precio de septiembre, estamos hablando de más de 1.700 pesos, o sea, que cuesta. Se va a mantener, pero en alta. Se va a mantener, pero en muy alta, porque costaba eso. Ese fertilizante costaba 600, 700 pesos hace año y medio atrás, y hoy día su precio de mercado sobrepasa los 1.700 pesos. Es decir, un incremento de más de 1.000 pesos por quintal, y es el más barato. 190%. Y es el más económico. No hablemos de urea, de los fertilizantes con base en urea y de otros, como el triple 15, que también han sufrido incrementos muy importantes. Es decir, esos recursos tienen que ser usados de la manera más eficientemente posible para que pueda tener un impacto mínimo en el costo de producción. Nosotros sabemos que entre el 33 y el 38% de los costos de producción de los principales cultivos de la República Dominicana los representan los fertilizantes. De manera que si esos recursos se usan de manera efectiva, podríamos tener algún impacto positivo en contener el incremento de los precios. Bien, mira, yo quiero en la primera parte felicitar al presidente por el gesto. El gesto porque veníamos reclamando en reiteradas ocasiones sobre la mirada a la salsa de los fertilizantes y, por qué no, más específico, a los insumos agrícolas. Ahora, hemos hecho planteamientos que los quiero repetir aquí porque entiendo que se ha empezado mal. Y la gente pensará, bueno, pero siempre es crítica. Vamos a ver, yo reitero que felicito la intención. Pero el formato que está en discusión a través del Banco Agrícola ya distancia a muchos agricultores. Primero, porque tienen quizás deuda con el Banco Agrícola. Y el Banco Agrícola, cualquier actividad financiera que pase, te chequea tu estatus. Y dice, bueno, Winston debe aquí, desde la fecha tal, un dinero y te cobran eso. Y digo esto porque en la actualidad, la cebolla que se le tiró que Inespre compró, cogió fiado. Recibió entonces. Sí. La cebolla que Inespre recibió está siendo pagada, fue traspasada a Agricultura y de Agricultura al Banco Agrícola. Pero Inespre cogió esa cebolla y la vendió a precios populares. Es de ahí que tiene que salir el pago, porque fue entre tú y yo que compramos. Quiero hacer esa referencia porque el planteamiento inicial de nosotros que hacemos, y que lo hago muy responsable, es que el presidente echara la miradita con 1.600 millones que hace en dólares, son 26 millones de dólares. Yo no sé la cantidad. Ahora, para la parte asociativa, los arroceros, los productores de habichuelas de San Juan, estamos hablando de una cantidad insignificante. Correcto. Ahora, ¿cuál es el método que nosotros planteamos? Dos cosas son fundamentales. Primero, es que a los encargados de importar los insumos, la materia prima, que llaman técnicamente los commodities, se le fije a través del Banco Central una tasa preferencial. ¿Y por qué nosotros decimos una tasa preferencial? Sí, para que tenga la particularidad, que se beneficien los pequeños y medianos y los grandes productores. Yo antes decía, Winston y Adriano, siempre me enfocaba cuando fui presidente de la AMPA al pequeño y mediano productor. Y un día Sebastino Brito, ex diputado de San Juan, ex presidente de la AMPA, ex diputado del Parlacén, se sentó conmigo y me dijo, mira, no es nada más los pequeños y medianos productores. Yo sé la forma y el énfasis que tú haces, pero los grandes productores también son importantes y juegan un rol de la estabilidad. Me explicó, me dio una cátedra. Nunca más mencioné los pequeños y medianos productores, sino los productores en sentido general. Entonces la forma
donde se puede derramar y ocupar la parte global de los agricultores es a través de una tasa de cambio preferencial, que puede ser un 45%, que puede ser dependiendo de cómo esté, cómo ha sido la salsa de la materia prima. No es posible de que te va a beneficiar un pequeño agricultor de 3 quintales de urea que compre para la cebolla, que compre 5 quintales, que tenga que ir a la tienda de insumos para que la tienda de insumos te mande al banco agrícola, que tú bajaste de Guayajayuco a tal sitio a comprar y tengas que esperar que el banco agrícola te emita ese dinero. Entonces, no hay forma de la operatividad y no te va a coger al agricultor en sentido general. Eso perfectamente puede servir para las grandes cooperativas, las grandes asociaciones, las federaciones de productores que te pueden decir 10.000 quintales de fertilizante y te van entonces a hacer un cheque por la diferencia. Por lo que nosotros recomendamos 2 cosas. Primero, que se haga de forma general. Están las empresas grandes y pequeñas que traen esos 26 millones de dólares que estén disponibles para ese inicio. Y como él dijo que era inicial, podíamos estar hablando de 15 o 20 días, entonces ir evaluando de forma mensual. Lo segundo y más importante es que estamos partiendo de una situación que los agricultores no están en actitud de siembra. Y lo digo por condición, porque he vivido, no es la misma cantidad de productores de habichuelas que está sembrando en San Juan de la Maguana. No son los mismos productores que están sembrando en las hortalizas, en Constanza, en Jarabacoa, en San José de Ocoa. Se ha desertado una cantidad de agricultores porque no tienen la garantía y la seguridad. Y entonces, como segundo propuesta que hago, es que el Estado Dominicano, como lo hizo Luis Abinader en el día de ayer, se sienten con cada sector y entonces a través de un costo de producción, que tú sabes de eso, Winston, entonces decir la cebolla no se puede vender por debajo de 2.500 pesos, que puede ser el costo de producción de un quintal. El Estado va a garantizar que si se vende a precio más bajito, yo lo aseguro. Esa es una fórmula de incentivar en un momento importante que los diferentes sectores deben sumarse y hacer una gran siembra a nivel nacional. Propongo esas 2 alternativas como motivo de que la gente salga seguro y salga con garantía a una siembra masiva. Mira, de la primera parte de los fertilizantes, para pasar a la segunda parte. Correcto. La primera parte, nosotros lo que hemos planteado, los 3, y lo ha planteado el programa, es que se establezcan precios normales en las tiendas que se venden insumos. No es que se complique la situación, porque a ciencia cierta todavía no sabemos cómo se va a hacer, pero hay informaciones que mismo Giovanni le han llegado que lo van a hacer a través de un mecanismo complejo del Banco Agrícola. Entonces, si tú estableces un precio normal en las tiendas, en todas, y cada fertilizante se vende a un precio para el que vaya a comprarlo, nadie va a comprar fertilizante para guardarlo. Y lo compra así, entonces estamos hablando bien. Si se complejiza y tiene que ser al que tenga crédito en el banco, sí, ya hay una parte que no tiene crédito. Sí. O no tiene crédito porque hay un sector siempre amplio de los productores que no tienen la puerta abierta en el banco. Estamos hablando de que el 70 y pico % de los productores son pequeños, medianos, no tan grandes, que no tienen mucho ni siquiera con qué comer. Entonces, eso van a estar vedados de esa facilidad de los 1.600 millones. Lo van a recibir, como decían ustedes, ¿quiénes lo van a recibir? Los que pueden. Entonces, volvemos a los que pueden. Quizás los que pueden son los que menos necesitan. Entonces, esa idea, y puedan haber otra, de que el precio cuando llegue ya a la tienda esté ya en general, el que queremos, y que ese precio se establezca con esa tasa preferencial del dólar, de manera que se calcula cuánto subiría, y eso en dólares se le da, los mismos 600, 1.600 se le entrega. Ahora, Winston dijo algo también, es que el precio ya subió. Sí. Entonces, yo diría que el presidente debe establecer, a partir, por ejemplo, de los 600 millones, 600 pesos que tú dijiste, por ejemplo, de urea era,
Sulfato. de amonio. Sí, 1.000 pesos. Ok, entonces aplique una fórmula para que vuelva otra vez a los 600. Porque la idea es colocar el coste de producción en el nivel que estaba hace un año y 2 meses. Porque en ese nivel entonces podrán bajar los precios a nivel del consumidor, pero también van a tener los productores la ganancia. Esos productores que tienen que botar la cosecha. En cuanto a la parte que, es decir, estamos esperando, antes de pasar a otra parte, que el gobierno y que el presidente de la República, ya que él tomó la iniciativa de entregar los 1.600 millones, que también el presidente le dé seguimiento, para que los funcionarios no hagan complejo el problema y los fertilizantes sigan caros, quizás para los que más produzcan, que se los coloquen barato a todo el mundo. Eso es los fertilizantes, pero hay que decir que otras materias primas también se traen de fuera y deben también tener la misma suerte que tienen los fertilizantes. Es decir, que se establezca para toda la materia prima que pueda venir para eso. E incluso sustituir la parte de fertilizantes por insumos agrícolas. E incluso yo voy más lejos también. Hay que revisar los insumos a nivel nacional, porque un insumo que se produzca aquí, en las circunstancias de hoy, también subió de precio. Sí, correcto. Entonces, en ese sentido, yo diría que ojalá el presidente chequeara los insumos minerales, una política para disminuir o para llevar los costes de producción en el nivel que estaban hace un año. Porque hay que decir algo, y ahí paso a la parte tuya, a la segunda parte. No es solamente la parte de los abonos, de los fertilizantes. Es que se debe indicar que el país tiene que revisar y comparar su política agropecuaria, el presidente Luis Abinader, con la política que aplican las grandes naciones, que aplica Estados Unidos, que aplica Europa, que aplica Japón, a Corea, que aplica Brasil. Y si ellos, por ejemplo, allá aplican una política de apoyo, vamos a decir, amplio en la preparación de terrenos, que no la estoy viendo, aunque el presidente lo mencionó. Correcto. En entregar la semilla, ni siquiera se está produciendo aquí la semilla certificada. O sea, por tanto, no está llegando. Yo voy a poner un ejemplo a ustedes. Ya que tenemos la internet, yo siempre chequeo los Twitter de los ministerios de Agricultura del mundo entero. Pues en el Ministerio de Agricultura de México ahora mismo hay una campaña para evaluar la entrega de exactamente de insumos a los agricultores. Ellos le están entregando el insumo directamente. Es una fórmula. En eso está México ahora mismo. ¿Y quién es México? Un país que compite con nosotros. Entonces, todos los países están entregando, dándolos a sus agricultores. De manera que yo planteo, y lo podemos hacer en el segmento que viene, para que nosotros hagamos entonces una propuesta global que va a agregar la parte de los insumos, y como lo que el presidente puso voluntario, quizás puede también irse más allá a lo que es el apoyo general del sector agropecuario. Vamos a aprovechar para dar una pausa, Winton. Vamos a aprovechar, Giovanni, para dar una pausa, para seguir hablando aquí con 2 expertos agropecuarios, ya con experiencia en el Estado, con experiencia como productores también. No sé si tú has sido exitoso, yo sé con Winton sí. Dice que los agrónomos fracasan cuando siembran. Entonces, y al mismo tiempo con una buena formación profesional. Vamos a la pausa. Aquí continuamos el desafío con la presencia del doctor en agronomía, en ciencias agrarias, Winton Marte, y también con el ingeniero agrónomo Giovanni Arias, nativo de Ocoa. Sí, así es. Y productor de arroz. Ambos son productores. En el día de ayer y en el mismo día de hoy, las autoridades del sector agropecuario han estado en San Juan. Sí. Con el inicio de la siembra de habichuelas, que dicho sea de paso, he escuchado a los productores diciendo que lo están haciendo ya de una manera tardía de información. Ayer el ministro habló de que están ayudando a los agricultores por todos lados. El ministro habló que están dando semillas, no sé cuáles, porque no la veo certificado, que están preparando tierra, no sé cuál, porque la agricultura tiene muy pocos tractores
Y para eso había que alquilar los tractores y no se ve eso. Que tienen la producción para el pueblo dominicano garantizada, que no va a haber problema de desabastecimiento. Todo eso. ¿Cuál es la situación, Winton, que tú, ya como técnico y analista, y como un hombre que camina por todos lados, porque tiene que ir a Montecristi donde siembra, Sí. pero también te traslada por aquí, por el suroeste y por el sur? Sí. ¿Cómo es la situación para ti? Hace aproximadamente 10 días yo estuve en San Juan y hice un recorrido por la provincia de San Juan. En Vallejuelo, que todos sabemos, los que estamos involucrados en la agricultura, que la siembra de habichuelas se inicia en agosto. Vallejuelo tiene aproximadamente 40.000 tareas cultivables, en las que siembran aproximadamente 30 a 35.000 tareas de habichuela. No hay 5.000 tareas sembradas de habichuela. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Agricultura cortó, no dio el apoyo tradicional que siempre se ha dado en términos de preparación de terreno y aporte de semilla a precio subsidiado, no es regalada. Es decir, que si el quintal de semilla certificada cuesta 4.000 pesos, que a los productores les llegue a 2.000, a 2.500 pesos. Eso fue eliminado. Recorrí los demás municipios de San Juan y las áreas preparadas para la siembra que pude observar no llegan a 20.000 tareas. En San Juan se siembran aproximadamente, realmente con datos, entre 150.000 y 160.000 tareas de habichuela en el valle. Y no llega a 20. Y no llega a 20.000. Los productores todos expresaban las quejas de que no había llegado el operativo, no había sido efectivo el operativo de preparación de terreno, ni tampoco la entrega de semillas. Y ayer mismo nos comunicaron que la poca habichuela que podrían sembrar sería a partir de los próximos 15 días. Es decir, que está retrasada la siembra de habichuela en el principal valle productor de habichuela del país. Lo mismo ocurre con el ajo en Constanza, que el Ministerio de Agricultura firmó un convenio con los productores de ajo de Constanza y al día de ayer tampoco habían recibido el apoyo tradicional que siempre reciben. El ajo debió comenzarse a sembrar a partir del 15 de octubre. Se ha reducido mucho la siembra también por los altos costos y la poca rentabilidad. Correctamente, porque los niveles de rentabilidad han sido disminuidos producto de los incrementos de los insumos de producción y que el gobierno solo no sabía decir hasta ayer que anunció, es un anuncio, no es que el dinero esté ahí, un anuncio de que aportará un fondo, creará un fondo de 1.600 millones. Hay que crearlo y las autoridades están para decir... ¿Cómo se va a entregar y a quiénes? Exactamente, las autoridades están para decir, creamos un fondo de 1.600 millones, eso da certidumbre a los actores económicos que son los productores agropecuarios del país. Entonces, hay mucha incertidumbre en el sector agropecuario porque no hay una política agropecuaria clara que permita que los productores tomen decisiones sobre sus actividades económicas. Y entonces eso está afectando al país y está afectando a los más pobres con el incremento de los precios de los alimentos de primera necesidad. Miren, en la parte de no, pero cuando Wilton menciona, doctor Marte menciona la época de siembra de Vallejuelo y San Juan, yo quiero hacer un aporte. ¿Cuál es el motivo por qué hay fechas establecidas de siembra en esos lugares? Miren, ustedes saben que la mosca blanca ha afectado la República Dominicana desde hace 20 o 25 años y se estableció en un programa exitoso que existe en el país, el programa Manejo Integrado de Plagas, una fecha establecida para que la siembra se haga de tal fecha a tal fecha, colectiva, para que la población del virus, la población de la mosca blanca, en ese momento está en su mínima expresión. Correcto. Y puede entonces ser menos infectada. Y como dicen en San Juan y en muchos lugares, la habichuela no se engancha a la guardia. Sí. No coja esa virosis, ese mosaico que lo transmite la mosca blanca, Bemisia tabaci. Correcto. Entonces, es por eso que hace énfasis el doctor
cuando dice, ya se pasó la fecha, porque está establecido, tanto en Vallejuelo, reitero, Sí. como está establecido en San Juan, una fecha de inicio y una fecha tope que ya se ha pasado, y por primera vez desde hace mucho tiempo se está violando estas fechas, reitero, establecidas por ese exitoso programa Manejo Integrado de Plagas. Hay que Correcto. decir también el mismo agregar, yo he sido siempre un enamorado del término zonificación. Sí. Ese término de que yo estudiaba, hasta después que me tocó como agente de trabajar. ¿Qué es lo que significa zonificación? Significa que un agricultor tiene la tierra en un lugar que hay una cantidad determinada de agua, hay una cantidad determinada de sol, la cantidad de hora luz y la intensidad, que hay viento, que los suelos tienen fertilizantes naturales también estudiados. Ujú. Entonces, todo eso y otros elementos lo coloca el técnico y dice, bueno, ese terreno es lo que da para sembrar habichuelas. Ahí no se puede sembrar café porque eso está a 100 metros sobre el nivel del mar. Correcto. O ese terreno da para sembrar cacao que está a 400 metros. O para sembrar café que está a 800 metros. Entonces, el agricultor tiene que adaptarse a eso. Pero además, hablando de San Juan, yo recuerdo en los años 80 que no había forma de hacer los desagües y el agua se aposaba mucho en la tierra, subía y salinizaba los suelos. Y en algunos sitios, dentro del marco de la zonificación, se prohibió la siembra de arroz en algunos lugares. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el técnico dice, como dice Winton, la habichuela del 100 de octubre, el 15 de octubre, es porque en esa fecha coinciden los mejores elementos de la naturaleza para la habichuela. Es decir, ahí va a estar la cantidad de luz que necesita estudiar un término científico. Ahí va a estar los vientos, ahí va a estar, o sea, todos los elementos que decía. Entonces, cuando usted siembra eso fuera del tiempo, no es que no se va a dar. La habichuela que se va a sembrar no se va a dar, pero va a tener quizás una calidad menor, va a tener menor rendimiento. Es decir, Correcto, una correcto. productividad menor. Puede tener aspectos que es importante en la vista, puede no salir los rojos que la gente quiere. Es decir, todos esos elementos hacen que cuando hay descuido y no se sirve a tiempo, también está en el impacto negativo. Por ejemplo, ¿por qué llega la broca del café, ese insecto? Porque en Zambrano de Cotuí, a 100 metros sobre el nivel del mar, se no da un café. Sí. Se rompió la zonificación, que hay que volver lo que es la zonificación y la rotación de cultivo. Eso es esencial. Bueno, la rotación de cultivo, que es otra cosa que también yo soy enamorado, significa lo siguiente. El maíz necesita mucho nitrógeno. Y usted siembra el nitrógeno, él siembra maíz. Y agota un chin el suelo del nitrógeno. Sí. Pues viene con la habichuela. La ¿Qué? habichuela lo que hace es que fija Nitrógeno el nitrógeno en el atmosférico. suelo. Sí. Es decir, lo que necesita un cultivo, el otro no lo necesita. Y se complementa, la habichuela deja los suelos ricos en nitrógeno. Correcto. Pero Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos diciendo aquí, los tres, es que agricultura no puede hacer lo que viene haciendo últimamente con los cultivos, y lo está haciendo con la habichuela, sembrando fuera de época. Claro. así es, así es. No, con relación también a la rotación de cultivo, es que una plaga que ataca ese cultivo, que puede estar en el terreno un mes, 2 meses, cuando tú siembras otro cultivo, ya la plaga muere porque no ataca ese cultivo, y eso son de las ventajas de la rotación de cultivo, que también yo soy enamorado de lo que es la zonificación y lo que es la que rotación, debe ser así. la rotación de cultivo. Claro. Con relación a la agricultura, hay que incentivar al agricultor. Y yo llamo al presidente que tiene que haber fórmulas para volver a incentivar al agricultor, volver a producir los 87% de lo que consumían los dominicanos, que cada día que pasa los dominicanos estamos produciendo menos de lo que estamos consumiendo, y eso es altamente peligroso. Es más, es antiproducente con la política del presidente de la República promoviendo el turismo con menos producción. Porque entonces vamos a tener que necesitar más dólar para traer bienes
vienen los vuelos y también vienen los barcos con la comida. O sea, tenemos que evitar esa parte y solo se evita lo que llamamos nosotros, lo que llamamos la exportación en nuestro propio territorio. Claro. Y es cuando un sueco está aquí en el país y consume un banano, cuando consume un mango, un aguacate, es una exportación en nuestro propio territorio. Entonces, ante lo que vive el país y el mundo, nadie sabe cuál es el déficit de alimentos en el mundo. Y entonces nosotros que tenemos las características tan particulares, tan extraordinarias de producir alimentos, no lo estamos aprovechando y debemos nosotros incentivar, porque reitero y he dicho en varias ocasiones, no sabemos dónde está la cebolla que necesitamos, no sabemos dónde la están sembrando, no sabemos dónde está el completivo que necesitamos como país, que todos necesitan complementar de otro país con algunas importaciones. No como se ha hecho en la actualidad, porque esto se ha ido de la mano y se ha incentivado puedo decir, se ha incentivado las importaciones en desmedro de la producción nacional. Tú sabes, Giovanni, que eso es correcto. Ahí, que yo lo comprobé cuando trabajé en el libro, el último libro. Tenía la idea, pero ahí lo confirmé bien. Los invernaderos, cuando se habla de eso, todo el mundo piensa que es para vender fuera para exportar. Pues déjame decirte que la mayor parte de los consumidores de esos productos de hortalizas, vamos a decir así, invernaderos, es en el país porque es el turismo. Correcto. Por ejemplo, cuando en el 2019 aquí vinieron casi 8 millones de turistas. Todos esos turistas que llegaron aquí adquirieron esos alimentos. Y es como tú dices, es una exportación dentro del mismo país. Así mismo. Pero además, otra cosa que yo me di cuenta, y es que la mayor parte de los invernaderos es con madera que están hechos. Sí, mucho. Tú no crees, bueno, eso, son caros. pero eso le dicen tecnología apropiada. Sí, correcto, sí. correcto. Esos datos me di cuenta ahí. Winton, cuando el presidente de la República tuvo en Cotuí, Luis Abinader, y fue a iniciar la cosecha de arroz. El ministro de Agricultura ahí anunció que había una cosecha récord, porque se iba a cosechar 14 millones de quintales de arroz y que ese era un incremento de un 20%. Yo pensé en pero ¿cómo va a ser? Porque yo recuerdo que el año pasado lo que se hablaba era, sí, de 13.500.000. Sí. Correcto. O sea, ya recolectado. Y esto es un anuncio, porque no puse el anuncio de 14 millones. Exactamente. ¿Y cómo va a hablar de incremento de eso? También pensé lo siguiente. Ha habido un avance grande en el arroz, que no es fruto de ningún gobierno. Yo puedo decirlo porque casi me perjudica a mí mismo. Porque cuando yo estaba en el Banco Agrícola, yo era el encargado de la política arrocera. Y en ese sentido nosotros se cultivaban 8 millones y pico. De allá para acá ha habido mucha tecnología. Quizás está empezando con el rayo láser que me tocó a mí y le tocó a Pedro Bretón. Que la idea del rayo láser, para que la gente entiendan, es que se nivelaba el terreno bien nivelado. Y eso entonces ayudaba a que el 15 o el 20%, el 18% de muros se convirtiera en tierra para cultivar. Correcto. Desaparecieron los muros. Pero también para que los insumos, usted puede echar un insumo en una esquina y se regaba en el terreno entero. Correcto. Sí, Correcto. eso ayudaba. Menos maleza. Menos maleza. Entonces, en ese sentido, ha habido un aporte en general de diría yo, de los 7 gobiernos, es decir, el gobierno de Leonel primero, el de Hipólito, los 2 de Leonel otra vez, y los 2 de Danilo, es decir, correcto. Los 6 gobiernos de allá para acá, estoy diciendo del 96 para acá. Yo digo que todos esos gobiernos han ayudado, los 6 gobiernos, a que hoy tengamos nosotros casi los 14 millones, pero no puedo decir que en 2 meses, porque fue en 2 meses que dijo el ministro de Agricultura, que no ha aumentado ya, digo yo, pero aumentaron en 2 meses, entonces esa variedad la trajeron de fuera por avión y la aplicaron, porque ¿y cómo tienen una variedad para tener una variedad hay que tener mínimo 6, 7, 8 años? Lo que pasa es que hay que ser... ¿Cómo es que están esas estadísticas, esa situación? Hay que ser muy claro. Y para un ministro hacer un anuncio que debe ser una persona que lleve certidumbre al sector, tiene que tener los datos en la mano.
Los datos publicados por el Ministerio de Agricultura dicen que la cosecha del año pasado fue de 13.509.000 quintales de arroz blanco. Eso es del año 2020. 20. Esa cosecha es inferior a la del año 2018, que fue de 13.800.000 quintales de arroz blanco. Una diferencia de casi 300.000 quintales de arroz. Entonces, hoy día, si usted evalúa de enero a septiembre de 2020 versus enero-septiembre de 2021, la cosecha de arroz, hay una diferencia de 94.900 quintales de arroz blanco. Y el Más o menos. a favor. O sea, apenas se han producido Sí. 95.000 quintales de arroz, más si usted compara los primeros 9 meses del año y ahora no hay gran cosecha. O sea, ya no, esta es época de siembra, no de cosecha de arroz. Correcto. Ya la gran cosecha pasó. ¿Qué significa? Que la cosecha de arroz de este año tampoco va a superar la del año pasado. Entonces, habla de un inventario de 6 millones de quintales, que incrementaron los inventarios en 2 millones de quintales. ¿Cuántos meses faltan para que entre la cosecha de primavera? No, Comenzará a entrar arroz a finales de marzo. Por ahí sí, y a veces se mete abril. Y a veces se mete Ahí abril. es que viene eso siempre la crisis ha estado ahí. Entonces, le quiero explicar algo. ¿Por qué se incrementó el inventario? Tres factores fundamentales. Número uno, porque incrementaron las importaciones. Importaron 10.000 toneladas más de arroz. Incluso ahora cuando concluyó la cosecha de octubre, de septiembre-octubre. Número dos, yo chequeé los datos de consumo per cápita de arroz en la República Dominicana. Los dominicanos están consumiendo media libra de arroz menos en promedio. Fruto del alza. Fruto del alza de los precios, que es el tercer elemento. No, y el poder adquisitivo. Exactamente, el precio del arroz Agrega que en vez de se ha 7 incrementado. millones y medio, 8 millones de turistas, ¿cuántos vinieron? Menos de la mitad. Menos de la mitad, entonces se está demandando menos arroz. Es natural que el inventario se incremente. Es natural. Porque el consumo del arroz está bajando, motivado por los altos precios, por el bajo poder adquisitivo de la mayoría de los dominicanos y por el incremento de las Y la importaciones. dificultad con Haití, aunque sigue entrando de contrabando, diría yo, pero en términos oficiales ha habido este año muchos problemas para la venta sentiva. Pero yo quiero... Pero dame un segundito. Dice que el cerdo está asegurado, pero ha bajado 6 millones de kilos. La producción de carne de res, 6 millones de kilos menos. La producción de leche, 20 millones de litros menos. Entonces, no es verdad que la seguridad alimentaria del pueblo dominicano está garantizada cuando la gente no tiene el poder adquisitivo para comprar la canasta. Así es. Miren, el comentario de Adriano de que todos los gobiernos han contribuido en el incremento tecnológico y el papel que han jugado esa estación experimental que está en Bonao, que los gobiernos todos han contribuido. Eso es una realidad. Y no se le puede decir a un país que en un cultivo de tanta investigación, de tanta precisión como es el cultivo del arroz, de que en un año, no en un año, En meses, tú puedas hacer trabajo de incremento de un 20% de una producción en tope que tenía la República Dominicana. Claro. Entonces, a la población hay que hablarle la verdad. El incremento, y ustedes lo hacen magistralmente, se debe de que en los almacenes hay más porque se ha consumido menos. O sea, se ha consumido menos porque la pandemia, hemos tenido menos turistas y el poder adquisitivo y las importaciones. O sea, tres aspectos que hay que tomar en cuenta para ellos decir, tenemos en almacén 6 millones. Claro, que no es mucho tampoco. Que no es mucho, pero explíquenle al país cuáles son esos motivos, por qué tiene más arroz que quizás en el 19 en esta fecha, porque Sí. se consumía más. ¿Cuánta gente? Y yo lo digo, Winston, y yo lo digo, y la forma de comprar de un ciudadano común hace aproximadamente 7, 8 años fue cambiada. Antes de esa fecha, llegaba a un colmado un ciudadano y decía,
yo necesito 2¼ de arroz, yo necesito 12 pesos de aceite, Sí. yo necesito 1 libra de azúcar. El paso podríamos decir, la bancarización de Danilo con la tarjeta a la gente, puso a los dominicanos y a las dominicanas a comprar de la forma siguiente. Llegaban al colmado y decían, un saco de arroz, un salami, una penca de bacalao, Un galón de aceite. un galón de aceite. Decirte que en Ocoa yo tengo un amigo, que no voy a mencionar su nombre, que dijo que en el único gobierno que los ciudadanos comunes han aborrecido el bacalao y el arenque ha sido en el gobierno pasado. Bueno, Así vamos es. a la pausa para seguir conversando aquí con el doctor Wilton Marte, ingeniero agrónomo, también experto en economía y productor. Igualmente con Giovanni, ingeniero agrónomo, otrora dirigente de los gremios y también productor. Así es. Vamos con el desafío para volver después de esta pausa. Continuamos aquí en Desafío conversando con los expertos agropecuarios, doctor Wilton Marte y Giovanni Arias. Yo vi que ayer, o mejor dicho, se ha hablado poco en los últimos tiempos de lo que es el trabajo con la peste porcina africana. Y se escuchó, creo que fue en el mismo Palacio que se hablaba, de que estaba controlada. Pero bueno, controlada es que sigue estando. Sí, claro. ¿Qué opinión te tienen para eso? Primero yo quiero refrescar que Francisco Israel Brito, el doctor Israel Brito, presidente de la Federación Dominicana de Porcicultores, y el licenciado Brache, que es presidente de Adogranja, de la Asociación Dominicana de Granja de Porcicultores de este país, en su última intervención que tuvieron en un programa de televisión, dijeron, específicamente Israel Brito dijo, que quizás el camino más corto para volver a la producción estable de cerdo era la eliminación total, porque veían el mal manejo y las debilidades de las autoridades en la aplicación del protocolo para erradicar la información. Entonces, usar el Palacio Nacional para que el ministro de Agricultura diga que la peste porcina africana está controlada en el país, cuando yo mismo tengo vídeos de trasiego y transporte de cerdos sin ningún control, sin los conduces necesarios en diferentes provincias del país, eso no es una información alentadora para el país. El país lo que necesita es que las autoridades del Ministerio de Agricultura avancen en la erradicación de la enfermedad. Es un concepto diferente. Controlada significa, como usted decía, que el problema sigue presente y que sigue creciendo a magnitud desconocida. Erradicarla es lo que anhela la República Dominicana y los más de 20.000 productores de cerdo. ¿Por qué? ¿Qué implica la erradicación? Que el país remita todas las informaciones necesarias, como manda el protocolo, a la Organización Internacional de Sanidad Animal, a la OIE, y que la OIE valide esa información y entonces pueda reconocer la erradicación de la peste porcina africana en la República Dominicana. Y eso es lo que puede dar certidumbre y garantías de que los productores vuelvan a producir. Y sacarnos de la lista negra que estamos en América. Es realmente una vergüenza. Miren, lo que plantea el doctor Martes con relación a la fiebre porcina africana es lo que se ha manejado en la historia de esta enfermedad. O sea, usted no puede decir que usted está aliviado, porque no se trata de aliviarse. En el país que ha llegado la fiebre porcina, se trata de erradicarla.
lo que sucedió en el país. O sea, no estamos hablando de algo que desconocemos. 78, 79, llega la fiebre porcina y el gobierno de forma responsable erradican la fiebre porcina en el país. Y es entonces nuevamente cuando certifican el protocolo internacional de que ya llegamos a niveles tan bajos y entonces se comienza de nuevo a repoblar la República Dominicana de cerdos tolerantes o resistentes a la fiebre porcina africana. Por lo que no es una noticia novedosa, al contrario, es una noticia preocupante, como decía el doctor Marte. Engañosa. Engañosa para el país. Y yo digo que es preocupante porque en el único lugar que está registrado en América que está la fiebre porcina africana es aquí. Y ustedes saben de lo que se está hablando, de que el turista va a traer los cerdos, la carne que se va a consumir la van a traer de fuera, porque no prefieren ni quieren consumir la carne dominicana. Entonces, no es una noticia alentadora de que está controlada. Ministro y presidente de la República, el protocolo es erradicar los cerdos de la República Dominicana y en poco tiempo entonces estará la República Dominicana estableciendo una nueva camada de cerdos resistentes y entonces volverá al país lo que es un negocio importante, lo que es una producción importante, que yo tuve la oportunidad de ir a Salcedo, de ir a varios centros de producción de cerdo y es una verdadera industria, una verdadera producción que hay en el país. Pero no es con paño tibio. Tiene que ser de forma responsable. La erradicación es necesaria para salir nosotros de ser la vergüenza de América, que es una amenaza a grandes centros de producción que hay en América, como es el caso de Norteamérica y es el caso de Brasil. ¿De Brasil? Sí. De Brasil. Entonces, quitémonos esa mancha y trabajemos para la erradicación que se puede hacer en 7, 8 meses, dependiendo de la seriedad del trabajo, y entonces estaríamos en vuelta de año y medio repoblando la República Dominicana de cerdos tolerantes y resistentes. Wellington, tú trabajaste, yo creo, en lo que fue la planificación cuando se estaba buscando recondicionar, vamos a decir así, la horma en términos ecológicos. Sí. Veo que hay mucha protesta ahora mismo con el ministro, mucha institución. ¿Cuál es la realidad de ahí? Bueno, la realidad es que hay productores que están en parte de la zona de amortiguamiento del parque nacional y en el gobierno pasado nosotros trabajamos una propuesta de proyecto que estaba lista para ser presentada a la comunidad, a los productores, para llevarle alternativas amigables al medio ambiente, de manera que ellos pudieran desarrollar su actividad productiva sin dañar al medio ambiente. Sin hacerle daño al medio ambiente. 3 componentes fundamentales. Primero, una zona de reforestación pura, de conservación, es decir, ahí se iban a sembrar árboles maderables y endémicos nativos de esa zona, de pino, etcétera, entre otras plantas. Una zona donde se podía sembrar café, una altura ideal para la siembra de café, que el café es un cultivo de alto valor, especialmente el café de la República Dominicana, porque tiene un precio $100, alrededor de $100 superior por encima del precio de bolsa. Entonces, y otras zonas que así lo permitieran, pues plantar cultivo de aguacate con el uso de barreras vivas, con maní forrajero y otras plantas que ayuden a conservar el suelo y la humedad. Entonces, una propuesta integral que los productores estaban de acuerdo en que se desarrollara. Miren, pero eso se ha olvidado. Miren, yo quiero, y qué bien que la pregunta salió de Adriano hacia el doctor Marte, quien era en ese entonces viceministro del Ministerio de Agricultura y que fue responsable de trabajar esa parte y que envió los técnicos allá para que se trabajara el proyecto de
el proyecto agroforestal. Y qué bien se expresa el doctor Marte, la zona de amortiguamiento, porque esa zona, independientemente de lo que puedan creer, no es parque, eso es una zona que han querido ampliar y que se puede trabajar en la zona de amortiguamiento como plantea, con técnicas específicas de preservar la cobertura boscosa. Correcto. Y yo me siento contento porque el gobierno de Danilo Medina, en una primera fase, hubo un intento de definir las áreas y determinó que esas áreas era posible producir. Y tengo aquí el responsable de ese trabajo técnico que se hizo en ese entonces. Yo lo felicito porque me identifica. En este momento se encuentra esas comunidades en incertidumbre porque está llegando una fecha donde se plantea un desalojo que usted no sabe para dónde la gente va, un desalojo que hay cultivos en plantaciones de aguacate, que hay plantaciones de otros cultivos y que ellos prácticamente están desesperados en este momento. Sí. Y que el ministro dijo en una cumbre internacional que tenía 18 mil millones de dólares para poder desalojar y poder reubicar a la gente. Y eso tiene en incertidumbre a gran parte de esos productores. Es más, certidumbre a todo San José de Ocoa, porque la economía de Ocoa fundamentalmente está basada en los agricultores de la zona. Hemos llegado al final. Gracias, Winston, gracias, Giovanni. Un placer siempre estar aquí con usted. Bueno, quedaron muchos temas y les prometo que muy pronto, quizás la semana que entra, volveremos para análisis de otros temas agropecuarios que hoy nosotros no pudimos abordarlo, incluyendo la reunión del presidente con los gremios agropecuarios. Correcto. Eso, correcto. Y otros temas que hay de suma importancia en el sector agropecuario. Ha estado con nosotros el ingeniero agrónomo Giovanni Arias, expresidente de los profesionales agropecuarios del país, ex viceministro, actualmente subsecretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, al mismo tiempo un hombre activo en lo que es el quehacer agropecuario en nuestro país. También ha estado con nosotros el doctor Winston Marte, como ustedes saben, ingeniero agrónomo, experto en economía, graduado en Japón. Digo esto porque con él comparamos esa agricultura de ese país desarrollado con la nuestra. Ex viceministro también de Agricultura, actualmente subsecretario de Asuntos Agropecuarios del PLD. Con ambos hemos tratado este tema tan importante de lo que es amortiguar, mitigar el problema que tiene nuestra agricultura con los altos costos de producción, con la salsa de los artículos alimenticios de primera necesidad y otros aspectos importantes de la agricultura. Muchas gracias y será hasta mañana aquí en Desafío.